Aquí tienes una versión profundamente modificada y ampliada del texto original, reestructurada para asegurar que se presenta como un contenido único y más detallado. Revelamos una realidad oculta que muchos han intentado ocultar. El texto bíblico que hoy leemos difiere considerablemente del que se conocía hace 2 milenios. Durante el siglo IV, se le asignó a Jerónimo la enorme responsabilidad de compilar la Vulgata latina. Esta tarea no consistía meramente en traducir las escrituras, sino que implicaba adaptarlas para que resonaran con los cambios doctrinales de la Iglesia de aquel entonces. Por ejemplo, Jerónimo se encontró con frases en hebreo y griego que carecían de correspondencias claras en latín. Esto lo obligó a tomar decisiones críticas, las cuales estaban lejos de ser imparciales. Frecuentemente, estas elecciones se veían influenciadas por las corrientes políticas y teológicas predominantes de la época. No era raro que se modificaran palabras, se reformularan conceptos o se alteraran interpretaciones completas para asegurar que se ajustaran al relato que las autoridades eclesiásticas deseaban difundir. Recordemos que la Iglesia primitiva funcionaba tanto como una entidad espiritual, como un ente político que buscaba un mensaje unificado que fortaleciera su autoridad y cohesión entre sus adeptos. La Biblia, por ende, se transformó en un instrumento para consolidar esa unidad, sacrificando en ocasiones la fidelidad a los textos originales. Cabe destacar que Jerónimo no fue el único en realizar estos ajustes. Cada traductor posterior ha tenido que lidiar con el legado de estas decisiones, que a menudo ponían el énfasis en el poder y control más que en la precisión textual. Además, es sorprendente considerar que muchos de los libros que conforman la Biblia actual no se establecieron como canónicos hasta varios siglos después del nacimiento de Cristo. Fue en el Concilio de Cartago, celebrado en el año 397, donde se estableció oficialmente el canon bíblico. Este evento no estuvo exento de influencias políticas. Textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María quedaron excluidos del canon, no por falta de mérito espiritual, sino porque sus contenidos no se alineaban con la estructura teológica que la Iglesia deseaba promover en aquel entonces. La Biblia no nos fue entregada como un texto puro e intocable. Fue curada, editada y en algunos casos reescrita. Los orígenes de este libro están impregnados de maniobras políticas y decisiones humanas. Lo que hoy denominamos la palabra de Dios es el resultado de siglos de interferencias, diseñadas para servir a objetivos institucionales más que a la búsqueda de la verdad sin adornos. El recorrido de la Biblia a través de la historia no solo fue moldeado por la política, sino que estuvo plagado de errores, distorsiones intencionales y ediciones cuestionables. Durante siglos, antes de la imprenta, cada copia de la Biblia se escribía a mano. Este proceso no solo era intensivo en mano de obra, sino que también era un caldo de cultivo para errores y cambios deliberados. Por ejemplo, los escribas a veces malinterpretaban una palabra, y ese error se propagaba a través de incontables copias posteriores. Pero no terminaba ahí. En muchos casos, los escribas modificaban activamente el texto, no por malicia, sino para aclarar puntos teológicos o defender sus creencias personales. Estos no eran simples errores ortográficos, eran cambios que podrían alterar el significado de pasajes enteros. Hablemos de ejemplos específicos. Uno de los más notorios es el de 1 Juan 5, 7 a 8. Conocido como el Comma Johanneum. En la versión del Rey Jaime, contiene una referencia clara a la Trinidad, ya que hay 3 que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Pero aquí está la cuestión.
Esta frase no existe en los manuscritos griegos más antiguos. Los eruditos coinciden ampliamente en que fue añadida más tarde, probablemente para apoyar la doctrina trinitaria durante los debates teológicos de la Iglesia primitiva. Otro ejemplo se encuentra en Habacuc 1:12, donde los manuscritos hebreos más tempranos describen a Dios como eterno. Sin embargo, posteriormente, algunos escribas alteraron el texto para sugerir que Dios podría morir, un auténtico desafío teológico para la fe monoteísta. Este cambio fue eventualmente revertido, pero destaca cuán susceptibles eran estos textos sagrados a manipulaciones. Incluso la historia de la mujer adúltera, en Juan 7:53 a 8:11, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no formaba parte originalmente del Evangelio de Juan. No aparece en los manuscritos más antiguos y probablemente fue añadido siglos después. Reflexiona un momento sobre esto. Una de las historias más famosas atribuidas a Jesús podría haber sido insertada mucho tiempo después de su época. Y no termina aquí. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Palabras como infierno, diablo y eternidad han sido mal traducidas o reinterpretadas a lo largo de los siglos, distorsionando frecuentemente el mensaje original. Términos como Gehenna y Hades tenían significados culturales específicos en su tiempo, pero traducciones posteriores los transformaron en la imaginería ardiente que hoy asociamos con el infierno, una imaginería que no existe en los textos bíblicos más antiguos. Estos errores y alteraciones no son simplemente accidentes, son evidencia de un patrón, uno que priorizaba la teología sobre la precisión y el control sobre la verdad. Cada vez que un escriba tomaba la pluma, la Biblia se convertía menos en una obra original y más en un reflejo de agendas humanas. Esto no es especulación, es historia documentada. Y si los textos eran tan vulnerables al cambio, ¿qué dice eso sobre la versión que leemos hoy? La batalla sobre la Biblia no cesó con los escribas antiguos. En la historia moderna, las traducciones se convirtieron en un campo de batalla donde el lenguaje, la teología y hasta la política colisionaron. Los riesgos, lo que miles de millones de personas en todo el mundo llegarían a creer como verdad divina. Una de las controversias más acaloradas se centra en la versión estándar revisada, RSV. Publicada a mediados del siglo XX, la RSV se atrevió a desafiar interpretaciones tradicionales. Tomemos por ejemplo Isaías 7:14. La versión del rey Jaime famosamente se refiere a una virgen concibiendo y dando a luz un hijo. Pero la RSV tradujo la palabra hebrea alma como mujer joven. Este simple cambio provocó indignación. ¿Por qué? Porque cuestionaba uno de los pilares de la teología cristiana, el nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, los lingüistas argumentan que alma significa más precisamente mujer joven en el hebreo original, sin implicación explícita de virginidad. Luego está la nueva versión internacional, NIV,
que buscaba modernizar el lenguaje de la Biblia. Los críticos la acusan de sesgo hacia la teología evangélica. Versículos como 1 a Timoteo 3:16, que habla de Cristo manifestado en carne, sufrieron cambios sutiles en la redacción para enfatizar las vistas doctrinales sobre la divinidad de Jesús. Pequeños ajustes, sí, pero con un enorme peso teológico. Y no solo importa lo que se añade, también lo que se elimina. Consideremos Marcos 16, 9-20, un pasaje que incluye la famosa línea: tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno mortal, no les hará daño. Muchas traducciones modernas, incluida la NIV, incluyen notas al pie que indican que estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Durante siglos, este pasaje fue tratado como escritura. Pero ahora, incluso los eruditos principales reconocen que probablemente fue una adición posterior. Si algo tan significativo puede ser cuestionado, ¿qué más podría estar en terreno inestable? Incluso la puntuación ha sido utilizada como arma en los debates de traducción. La colocación de una simple coma puede alterar doctrinas enteras. Miremos Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si se cambia la coma, se lee: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El primero implica una entrada inmediata al paraíso después de la muerte. El segundo sugiere una promesa para un tiempo futuro. Una coma, dos interpretaciones teológicas completamente diferentes. Y no debemos pasar por alto la influencia de las denominaciones. Las Biblias católicas incluyen libros como Tobit y Sabiduría, que las Biblias protestantes omiten. Estos libros, parte de los apócrifos, fueron declarados no canónicos por los protestantes durante la Reforma, mientras que los católicos los aceptaron como escritura. ¿El resultado? Bloques enteros de texto son aceptados o rechazados dependiendo del sesgo religioso del traductor. Las agendas no se detienen en la teología. En las últimas décadas, las traducciones han enfrentado presiones culturales. El lenguaje de género neutro es una tendencia creciente con el objetivo de hacer que la escritura sea más inclusiva. Por ejemplo, frases como hijos de Dios son cada vez más traducidas como hijos de Dios en versiones más nuevas. Los críticos argumentan que esto diluye el significado original, mientras que los proponentes afirman que refleja verdades más amplias sobre la igualdad humana. Independientemente de la intención, estos cambios continúan remodelando cómo las personas interpretan la Biblia. La traducción no se trata solo de encontrar las palabras correctas. Se trata de poder, de quién controla la narrativa y de cuál interpretación se convierte en ley. Ya sea un escriba en la antigua Alejandría o un comité de eruditos en el siglo XXI, cada traducción ha sido influenciada por decisiones humanas. Y esas decisiones moldean lo que miles de millones de personas creen sobre Dios, la salvación y la naturaleza del universo mismo. La Biblia que conocemos hoy no es solo una colección de textos antiguos, es también un documento curado, editado y ensamblado selectivamente. Aquí está la inquietante verdad. Algunos de los versículos con los que creciste escuchando podrían no pertenecer en absoluto allí. Si examinas más de cerca las traducciones modernas de la Biblia, encontrarás algo sorprendente. Versículos que se incluían en ediciones anteriores como la versión King James, ahora están marcados con notas al pie o completamente eliminados en las traducciones más nuevas. ¿Por qué? Porque no aparecen en los manuscritos más antiguos y confiables. Esto no es solo un detalle menor, es una revelación que sacude los cimientos de cómo entendemos la Escritura. Considera Mateo 18, versículo 11, un versículo en la versión King James que afirma: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido.
Es un mensaje claro y conciso de salvación, pero está ausente en muchas traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, NBI, y la versión estándar inglesa, ESV. ¿Por qué? Porque los eruditos descubrieron que no estaba en los manuscritos griegos más antiguos. Es probable que este versículo fuera añadido siglos más tarde por un escriba que quería enfatizar la misión de Jesús. Luego está Hechos 8, versículo 37, donde Felipe pregunta al eunuco etíope: ¿crees de todo corazón? El eunuco responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un momento profundo de fe, central para la historia de la evangelización cristiana temprana. Sin embargo, como Mateo 18, versículo 11, falta en muchas traducciones modernas. Los manuscritos más antiguos simplemente no lo incluyen, lo que plantea serias preguntas sobre su autenticidad. Incluso el Padre Nuestro, posiblemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, no ha sido inmune a alteraciones. El final tradicional: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. No aparece en los textos griegos más antiguos de Mateo 6, versículo 13. La mayoría de las traducciones modernas lo excluyen o añaden una nota explicando que probablemente fue una adición posterior. Secciones enteras de la Biblia también han sido cuestionadas. El final del Evangelio de Marcos, versículos 16, 9 a 20, es uno de los ejemplos más controvertidos. Estos versículos describen las apariciones post-resurrección de Jesús e incluyen afirmaciones dramáticas sobre manejar serpientes y beber veneno sin daño. Pero los manuscritos más antiguos de Marcos terminan abruptamente en el versículo 8. Los eruditos están ampliamente de acuerdo en que el final más largo fue añadido más tarde, posiblemente para crear una conclusión más satisfactoria al Evangelio. Estas ediciones y omisiones no son solo debates académicos, impactan directamente en cómo miles de millones de personas comprenden aspectos fundamentales de su fe. Pasajes sobre la salvación, la autoridad divina e incluso la naturaleza de Jesús mismo han sido agregados, eliminados o alterados a lo largo de los siglos. Y aunque los eruditos modernos se esfuerzan por la precisión, cada decisión de eliminar un versículo o añadir una nota al pie introduce tensión. ¿Qué más podría haber sido alterado, ocultado o fabricado? La Biblia siempre ha sido más que un texto religioso. Ha sido una herramienta de poder, control e influencia política a lo largo de la historia. Desde emperadores antiguos hasta gobiernos modernos, la Biblia ha sido editada, interpretada y utilizada para encajar en agendas muy alejadas de su intención original. En el temprano siglo IV, Constantino el Grande declaró al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pero Constantino no era un teólogo, era un político. Su objetivo no era la iluminación espiritual pura, era unificar un imperio fragmentado. La Biblia se convirtió en una herramienta para esa unidad. Las disputas doctrinales se resolvían no a través de la revelación divina, sino mediante estrategia política. El Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, convocado bajo la autoridad de Constantino, fue menos sobre la fe y más sobre la consolidación de poder. El credo de Nicea, que surgió de ese concilio, no se derivaba de las Escrituras, sino de debates, compromisos y la necesidad de establecer la ortodoxia. Y la influencia de la política no se detuvo allí. Avanzamos rápidamente hasta la Reforma Protestante. La traducción alemana de la Biblia por Martín Lutero fue revolucionaria, pero también llevaba una agenda política. Lutero omitió ciertos libros del Antiguo Testamento que apoyaban doctrinas que él rechazaba, como el purgatorio.
Su objetivo no era solo la reforma teológica, era desafiar la autoridad de la Iglesia Católica, que controlaba gran parte del poder político y económico de Europa en ese momento. Incluso la versión del rey Jaime, a menudo considerada como un pilar de la traducción bíblica, no estaba libre de interferencias políticas. Encargada por el rey Jaime I de Inglaterra en 1604, estaba diseñada para consolidar su gobierno. Jaime instruyó explícitamente a los traductores para asegurarse de que el texto final apoyara la estructura jerárquica de la Iglesia de Inglaterra. La palabra congregación, utilizada en traducciones anteriores, fue reemplazada por iglesia, reforzando la autoridad institucional. Los pasajes sobre la obediencia a los gobernantes se destacaron, asegurando que los súbditos entendieran su deber divino de someterse a la monarquía. Los poderes coloniales también explotaron la Biblia. Durante el comercio transatlántico de esclavos, se seleccionaron partes de las Escrituras para justificar la esclavitud. Pasajes como Efesios 6:5, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, se enfatizaron, mientras que los versículos que promovían la liberación y la igualdad se minimizaron o ignoraron. Incluso se imprimieron Biblias para esclavos, excluyendo deliberadamente grandes secciones del texto que podrían inspirar rebelión, como la historia del Éxodo. En la historia más reciente, la influencia política continúa moldeando cómo se interpreta la Biblia. El auge del nacionalismo cristiano en varios países utiliza lecturas selectivas de las Escrituras para justificar políticas de exclusión, opresión e incluso violencia. Marcos teológicos enteros, como el Evangelio de la Prosperidad, manipulan los textos bíblicos para servir a los sistemas políticos y económicos modernos, mezclando el capitalismo con la espiritualidad. La idea de que la Biblia es inerrante, libre de errores, ha sido un pilar de creencia para millones de personas. Pero aquí está una realidad que a menudo se ignora. No existen manuscritos originales de la Biblia, ninguno. Lo que tenemos son copias de copias de copias, creadas a lo largo de los siglos, cada una plagada de variantes textuales. Y estos no son solo errores menores, son cambios que han impactado significativamente en cómo se entienden las doctrinas clave. Hay más de 200.000 variaciones textuales entre los manuscritos bíblicos existentes. Algunas son pequeñas, como errores de ortografía o omisiones de palabras. Otros cambios son más sustanciales y afectan la interpretación de conceptos teológicos fundamentales. Estas discrepancias no solo reflejan la fragilidad del proceso de transmisión textual, sino que también evidencian cómo ciertas interpretaciones y doctrinas han evolucionado o sido manipuladas a lo largo de la historia para adaptarse a diferentes contextos políticos y sociales. La manipulación de la Biblia para justificar la opresión no es un fenómeno nuevo. Desde la era colonial hasta la modernidad, los poderes dominantes han usado selectivamente las Escrituras para legitimar el control y la subyugación. Por ejemplo, durante la era de las leyes de Jim Crow en los Estados Unidos, ciertos grupos usaban versículos bíblicos para argumentar a favor de la segregación racial, ignorando el mensaje global de igualdad y amor al prójimo que predica la Biblia. Esta selección y alteración del texto sagrado ha tenido consecuencias duraderas, no solo en las comunidades religiosas, sino en toda la sociedad. La influencia de la Biblia en la cultura y la política mundial es profunda, y su interpretación ha sido y sigue siendo un campo de batalla para las ideologías en conflicto. El fenómeno de las Biblias de los esclavos es particularmente revelador. Al eliminar pasajes como el Éxodo, que narra la liberación de la esclavitud, los esclavistas intentaron evitar cualquier inspiración para la rebelión o la búsqueda de libertad.
Este tipo de censura muestra cómo la autoridad espiritual puede ser cooptada para servir a intereses terrenales y opresivos. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la Biblia continúa siendo reinterpretada y reutilizada en diferentes contextos políticos y sociales. Las traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional y otras, a menudo incluyen notas y apéndices que intentan aclarar las variaciones textuales y los cambios contextuales. Estos esfuerzos por ofrecer transparencia pueden ayudar a los fieles a entender mejor la complejidad de su libro sagrado y a reconocer la mano humana en su formación. La discusión sobre la inerrancia de la Biblia es crucial en muchas comunidades de fe. Reconocer que las Escrituras han sido sujetas a numerosas revisiones y que no existen manuscritos originales puede ser desconcertante para algunos. Sin embargo, este reconocimiento también puede conducir a una fe más profunda y reflexiva, una que entiende la historia y la humanidad detrás del texto sagrado y busca aplicar sus principios de manera más consciente y contextualizada. La forma en que abordamos la Biblia refleja nuestras propias creencias y valores. Al estudiar sus textos y su historia, no solo aprendemos sobre la fe y la religión, sino también sobre cómo interpretar y aplicar mensajes antiguos a los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad. Pero otros cambios son enormes, alterando frases enteras y sus significados. Por ejemplo, en Juan 1:18, algunos manuscritos denominan a Jesús como el único Hijo engendrado, mientras que otros se refieren a Él como el único Dios engendrado. Esta no es una diferencia menor, es una bomba teológica. ¿Es Jesús Dios encarnado o simplemente el Hijo de Dios? La respuesta depende enteramente del manuscrito que estés leyendo. Uno de los ejemplos más infames es la historia de la mujer sorprendida en adulterio, encontrada en Juan 7:53 a 8:11. Es una historia hermosa, a menudo citada para destacar la compasión y el perdón de Jesús. Pero aquí está el problema. No se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables. Los académicos, en su mayoría, están de acuerdo en que fue añadida siglos después. Y sin embargo, para muchos, se trata como una parte esencial de la enseñanza de Jesús. Otro ejemplo se encuentra en 1 Timoteo 3:16. Los manuscritos más antiguos describen a Jesús como manifestado en carne, una declaración general sobre su humanidad, pero las copias posteriores cambian esto a Dios manifestado en carne, vinculando directamente a Jesús con la divinidad. Este pequeño ajuste no es solo un error de los escribas, es un cambio teológico deliberado diseñado para reforzar la doctrina de la Trinidad. Y no se detiene con los puntos teológicos mayores. Miremos algo tan fundamental como los 10 mandamientos. Dependiendo de si estás leyendo desde Éxodo 20 o Deuteronomio 5 y qué versión de la Biblia estás utilizando, la redacción y el énfasis difieren. Por ejemplo, el mandamiento de recordar el sábado en Éxodo se reformula en Deuteronomio como observar el sábado, con diferentes razones proporcionadas para su importancia. Estas discrepancias pueden parecer menores, pero destacan un problema más amplio. La Biblia no es un documento único y unificado, sino una colección de textos que ha evolucionado con el tiempo. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, complican aún más la narrativa. Estos manuscritos antiguos revelaron diferencias significativas entre lo que se creía eran los textos hebreos estándar y lo que realmente se escribió siglos antes. Pasajes enteros en libros como Isaías están formulados de manera diferente, lo que plantea preguntas sobre cuánto se ha perdido o añadido a lo largo del tiempo. Estas variantes textuales no solo exponen la fragilidad de la inerrancia, sino que desafían
la base misma de cómo se ha utilizado la Biblia como autoridad definitiva. Si el texto ha cambiado tanto, a veces de manera sutil, a veces drásticamente, ¿cómo puede considerarse como un mensaje divino inalterado? Esto no es escepticismo, es un hecho respaldado por siglos de erudición y evidencia manuscrita. Nos obliga a enfrentarnos a una dura realidad. La Biblia, tal como la conocemos, no es una transmisión impecable de palabras divinas, sino un complejo tapiz construido por humanos. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, datan de alrededor del 200 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Contienen porciones de casi cada libro de la Biblia hebrea, junto con textos anteriormente desconocidos. Lo que los hace revolucionarios es el gran número de diferencias entre estas versiones antiguas y el texto masorético, la versión del Antiguo Testamento que forma la base de la mayoría de las Biblias modernas. Por ejemplo, el libro de Isaías en los rollos incluye pasajes que están ausentes o alterados en versiones posteriores. Estas variaciones revelan cómo los textos fueron editados a lo largo del tiempo, a veces para enfatizar mensajes teológicos específicos. Luego llegó la Biblioteca de Nag Hammadi en 1945, una colección de escritos cristianos tempranos descubiertos en Egipto. Entre estos textos había evangelios que nunca se incluyeron en el Nuevo Testamento, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María. Estos escritos presentan una visión radicalmente diferente de Jesús y sus enseñanzas. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, retrata a Jesús como un maestro espiritual que enfatiza el autodescubrimiento y la iluminación en lugar del Salvador sacrificial central para la doctrina cristiana tradicional. El Evangelio de María eleva el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo, desafiando la narrativa dominada por los hombres que más tarde se convirtió en la norma. Estos descubrimientos rompieron la ilusión de un cristianismo primitivo unificado y consistente. En cambio, expusieron una fe que era diversa, fragmentada y llena de interpretaciones en competencia. El proceso de decidir qué libros incluir en la Biblia fue cualquier cosa menos divino, fue profundamente político. Concilios eclesiásticos como los de Hipona y Cartago decidieron el canon siglos después de la época de Jesús. Los textos que no se alineaban con la teología dominante fueron etiquetados como heréticos y destruidos, o eso creían. Pero la evidencia no se detiene con los textos antiguos. Avances en tecnología, como la datación por carbono y la imagen digital, han permitido a los investigadores analizar manuscritos con una precisión sin precedentes. Estas herramientas han confirmado que muchos textos sagrados fueron alterados, a veces siglos después de haber sido escritos. Notas marginales de los escribas fueron incorporadas al texto, se hicieron cambios para alinear con doctrinas en evolución, y algunos pasajes fueron completamente fabricados para resolver disputas teológicas. Un ejemplo es la doctrina de la condenación eterna. Manuscritos tempranos y textos no canónicos sugieren una visión mucho más matizada de la vida después de la muerte. Conceptos como el purgatorio y el infierno como tormento eterno están ausentes o significativamente minimizados. Estas ideas fueron amplificadas más tarde, particularmente durante la Edad Media, cuando el temor al infierno se convirtió en una herramienta poderosa para controlar poblaciones y consolidar la autoridad eclesiástica. Y luego está el misterio de la fuente Q, el texto hipotético que los académicos creen que fue utilizado tanto por Mateo como por Lucas al escribir sus evangelios. Si Q existió, significa que había un documento compartido anterior de dichos de Jesús que precede a los evangelios. Sin embargo, nunca se ha encontrado una copia física.
La mera posibilidad de Q plantea preguntas sobre cuánto de la Biblia es original y cuánto se deriva de fuentes que quizás nunca descubramos. Estos hallazgos han sacudido a la academia hasta su núcleo, pero aún son en gran parte desconocidos para el público general. La idea de que la Biblia es una verdad singular e inmutable simplemente no está respaldada por la evidencia. En cambio, lo que tenemos es un texto vivo, evolutivo, moldeado por siglos de intervención humana. Las implicaciones son asombrosas. Si la Biblia es un producto de la historia, moldeada por fuerzas políticas, teológicas y culturales, entonces la responsabilidad recae en nosotros. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo reconciliamos la fe con los hechos? Estas son preguntas que vale la pena explorar, no para destruir la creencia, sino para profundizar la comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este video te hizo pensar, cuestionar o ver las cosas de manera diferente, considera compartirlo. Y comenta abajo lo que te gustaría ver en el próximo video. ¡Vamos allá! Nos encontramos al borde de una revelación que podría desmoronar tus creencias. Imagina que la primera versión de la Biblia, la que ha servido de modelo para muchas otras en la actualidad, en realidad nos sugiere que el concepto que tenemos de Dios podría estar equivocado. Nos referimos a un ser divino que no refleja la bondad absoluta, el mismo que nos han enseñado a venerar. En lugar de esto, podría tratarse del maligno. Suena descabellado, ¿no es así? Pues aguarda. En el año 1945, unos campesinos descubrieron algo extraordinario en las profundidades de Egipto. Lo que hallaron no era la típica Biblia, eran los textos de Nag Hammadi, manuscritos antiguos que desafían las narrativas establecidas durante milenios. Estos documentos, junto con los rollos del Mar Muerto encontrados pocos años después, incluyen textos alternativos y apócrifos que los primeros líderes eclesiásticos preferirían ocultar. Lo más fascinante de todo esto es que estos textos, algunos más antiguos que los aceptados comúnmente, nos ofrecen una versión completamente distinta sobre la creación del mundo y sobre la entidad a la que llamamos Dios. Los primeros dirigentes de la Iglesia decidieron qué escritos serían incluidos en la Biblia que hoy muchos conocemos, desde la versión del rey Jaime hasta la nueva versión internacional. Cualquier Biblia que poseas ha sido meticulosamente seleccionada. Estos líderes tenían la autoridad para moldear la historia a su conveniencia. Los escritos gnósticos fueron excluidos, no por ser incorrectos, sino porque representaban un peligro para los dogmas eclesiásticos, demasiado polémicos, demasiado revolucionarios. ¿Qué es lo que estos textos podrían revelar que sacudiría los cimientos de la religión establecida? Nos introducen a la figura del demiurgo. Este ente, el arquitecto del mundo material, es un Dios impostor. Recordemos esos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios se muestra celoso, colérico y punitivo. Ese no es el Dios de amor y luz que muchos esperan. Es el demiurgo. No es la esencia de una creación amorosa, sino una entidad que diseñó el mundo para aprisionar almas, manteniéndonos en la ignorancia. En resumen, el Dios que la Biblia describe no es quien pensamos que es. Reflexiona sobre la narración de la creación en el Génesis. La tierra fue formada, los humanos fueron colocados en ella y de inmediato se establecieron las prohibiciones. No comas de este árbol, no adquieras conocimiento. Cuando la humanidad busca el saber, intentando emanciparse, ¿qué ocurre? Son castigados. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por aspirar a la sabiduría. ¿Por qué un Dios benévolo castigaría el deseo de conocimiento? Y si el verdadero delito no fuera la desobediencia, sino el anhelo de libertad.
Los textos gnósticos plantean que el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, no tiene interés en nuestra liberación o bienestar. Su finalidad es dominarte, confinándote al plano material, ocultando tu verdadero potencial. ¿Y sabes qué? Los primeros cristianos ya eran conscientes de esto, al menos algunos de ellos. Existieron corrientes completas, como los valentinianos, que desconfiaban del Dios en el que creía la mayoría. Afirmaban que la auténtica esencia divina trasciende este mundo y que el demiurgo no es más que una aberración cósmica, un carcelero. Sin embargo, estas creencias fueron suprimidas. El Imperio Romano, al oficializar el cristianismo, buscaba una versión de la fe que reforzara las estructuras de poder establecidas, no que las desafiara. Por eso, los gnósticos fueron tildados de herejes. Sus escrituras fueron destruidas o escondidas. Durante casi 2 milenios, solo nos han contado una versión de la historia. Pero ahora, con estos hallazgos antiguos, finalmente se está revelando la otra cara de la historia. Esto nos deja una pregunta candente. Si la Biblia que nos han enseñado fue cuidadosamente seleccionada, ¿qué implica eso sobre la imagen de Dios que tiene la mayoría? ¿Es posible que el Dios benevolente del Nuevo Testamento y el vengativo Dios del Antiguo Testamento no sean la misma entidad? Aquí es donde los textos de Nag Hammadi lo cambian todo. Nos muestran que este mundo, lleno de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue creado por un Dios de amor, sino por una entidad menos poderosa que se cree Dios. Y los primeros cristianos que seguían estas enseñanzas pensaban que la misión de la humanidad no era la sumisión ciega, sino la liberación. Así comienza la narrativa de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otras escrituras antiguas presentan evidencias que sugieren una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser el mal disfrazado. Según los gnósticos, el Dios al que obedecen la mayoría no es el Creador Supremo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Para nada. Ellos proponían una idea aún más revolucionaria, que este mundo, todo este universo, fue creado por un Dios falso, un ser al que denominaban el demiurgo. Y créeme, el demiurgo no es quien crees. Se le presenta como un ser ignorante y arrogante. Se cree el Dios definitivo, pero en realidad es solo un creador ciego, completamente ajeno a una fuerza divina verdadera y superior a él. En los escritos gnósticos, el demiurgo crea el mundo material no por amor o misericordia, sino como una prisión. Este mundo es un laberinto, y nosotros somos prisioneros en él. El mundo material está repleto de sufrimiento, corrupción y dolor. Si observas detenidamente, parece diseñado justamente para eso. Su propósito es subyugarte, manteniéndote anclado al ámbito material, velando tu potencial auténtico. ¿Lo sabías? Algunos de los primeros seguidores de Cristo ya eran conscientes de esto. Grupos enteros, como los valentinianos, dudaban del Dios venerado por la mayoría.
Sostenían que la verdadera divinidad estaba más allá de este plano y que el demiurgo era simplemente un error cósmico, un verdugo. Sin embargo, tales creencias fueron reprimidas. Con la oficialización del cristianismo, el Imperio Romano quería una doctrina que respaldara y no cuestionara las estructuras de poder existentes. De ahí que los gnósticos fueran denunciados como heréticos y sus escritos, destruidos o escondidos. Por cerca de 2000 años solo nos transmitieron una versión de la historia. Pero ahora, gracias a recientes descubrimientos arqueológicos, se está desvelando el otro lado de la historia, planteándonos una interrogante fundamental. Si la Biblia que conocemos fue meticulosamente seleccionada, ¿qué revela eso sobre la imagen de Dios que sostiene la mayoría? ¿Será acaso que el Dios misericordioso del Nuevo Testamento y el severo Dios del Antiguo Testamento no son la misma figura? Aquí es donde los manuscritos de Nag Hammadi alteran completamente nuestra comprensión. Revelan que este mundo, plagado de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue obra de un Dios amoroso, sino de una entidad menos poderosa que se considera a sí misma como Dios. Los primeros cristianos que aceptaron estas enseñanzas creían que el verdadero objetivo de la humanidad no era someterse ciegamente, sino liberarse. Aquí empieza la historia de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otros documentos antiguos aportan pruebas que nos conducen a una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser simplemente el antagonista encubierto. De acuerdo con los gnósticos, el Dios al que la mayoría adora no es el Creador Supremo. De ninguna manera, abogaban por una noción mucho más revolucionaria, que este mundo y todo el universo fueron creados por un Dios impostor, un ente que llaman el demiurgo. Y créeme, el demiurgo no es quien piensas. Se nos muestra como un ser ignorante y pretencioso. Se considera el Dios absoluto, pero en realidad es tan solo un artífice ciego, totalmente desconocedor de una fuerza divina verdadera y superior a él. En las escrituras gnósticas, el demiurgo forjó el mundo material no por amor o compasión, sino como una cárcel. Este mundo es una trampa, y nosotros estamos confinados aquí. El plano material está saturado de sufrimiento, corrupción y dolor. Si lo examinas con atención, casi parece que fue diseñado así a propósito. En este punto, todo comienza a cobrar sentido. Desde la perspectiva gnóstica, la serpiente del jardín del Edén no era la antagonista de la historia. En realidad, simbolizaba una fuerza liberadora. Proporcionó a la humanidad el conocimiento, exactamente aquello que el demiurgo intentaba ocultar. Los gnósticos reinterpretaron completamente la historia del Génesis. Para ellos, el Dios que le prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento no los estaba cuidando, sino manteniéndolos en la ignorancia. ¿Y la serpiente qué papel jugaba? Era la que intentaba abrirles los ojos. Puede sonar descabellado, pero invita a reconsiderar todo lo que nos han enseñado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, si aceptamos que el demiurgo es un ser tiránico que encadena a la humanidad, entonces se transforma por completo la noción tradicional de salvación. Esta no radica en la obediencia a un poder superior, sino en la emancipación de uno falso. El auténtico propósito es emanciparnos del yugo del demiurgo, reconocer que el mundo material es solo una cortina de humo y restablecer la conexión con la auténtica divinidad que reside más allá. Aquí,
es donde la discusión toma un giro aún más personal. Todos, en algún momento, hemos cuestionado si Dios es omnipotente y amoroso. ¿Por qué existe tanto mal y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la vida está llena de angustia, enfermedades, desastres naturales y todos esos aspectos que desafían nuestra comprensión? Los gnósticos ofrecían una perspectiva totalmente distinta para estas interrogantes. No atribuían el sufrimiento del mundo a un enigma indescifrable ni a un supuesto plan divino. Según ellos, el sufrimiento se debe a que el creador de este mundo no es benevolente. No era simplemente que Dios permitía la existencia del mal, era que el mundo había sido creado sobre cimientos corruptos por un ser imperfecto. Los gnósticos consideraban al creador de este mundo, el demiurgo, como incompetente o incluso malintencionado. Observando el mundo bajo esta luz, muchas cosas comienzan a tener una lógica inusual. Considera los eventos significativos de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Está el diluvio, donde Dios extermina a casi toda la humanidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra consumidas por el fuego. Las plagas de Egipto que abarcaron desde langostas hasta la muerte de los primogénitos. Estos no son los actos de un Dios amoroso y benévolo, sino manifestaciones de venganza y destrucción. Pareciera que la Biblia intenta comunicarnos algo. Quizás hemos estado interpretándola de manera errónea todo este tiempo. Los gnósticos verían estas narrativas y afirmarían que, evidentemente, el mundo está en desorden. Fue diseñado así. En su visión, el demiurgo no buscaba crear un Edén perfecto, sino un escenario de sufrimiento, dominación y dolor. Su fin era mantener a la humanidad confinada en esta realidad defectuosa, impidiéndoles descubrir la verdad. Este mundo no es un campo de pruebas de nuestra fe, sino una cárcel. ¿Y el mal es acaso un misterio que debemos aceptar sin más? Está intrínsecamente incorporado en el sistema. Esto revoluciona completamente nuestra comprensión del bien y del mal, ¿verdad? Nos han enseñado que el mal surge del libre albedrío humano, la tentación o como una prueba divina. Sin embargo, los gnósticos lo percibían de una manera totalmente diferente. Ellos sostenían que el mundo físico estaba viciado desde su origen, no a causa de nuestros errores, sino debido a la corrupción del ente que lo creó. Por lo tanto, cuando las personas se preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, la respuesta gnóstica es clara y directa, porque el Dios que domina este mundo se beneficia de él. El demiurgo es indiferente al dolor humano. De hecho, el sufrimiento forma parte integral de su estrategia de dominación. Nos somete, alimenta nuestro miedo y fomenta nuestra devoción hacia él, mientras que la verdadera esencia divina, un nivel superior y puro de conciencia más allá de todo esto, se nos mantiene oculta. Es especialmente perturbador observar cómo este concepto del sufrimiento, como método de control, se manifiesta en nuestra vida diaria. Considera esto. ¿Cuántos de nuestros sistemas fundamentales están diseñados sobre la base del control? Desde los gobiernos y las religiones hasta las normas sociales, todos estos sistemas perpetúan una estructura que nos mantiene controlados, dictándonos lo correcto e incorrecto y cultivando el miedo a desviarnos de estas directrices. Los gnósticos argumentarían que esta es precisamente la realidad que el demiurgo desea. Un mundo cimentado en el miedo y la aflicción propicia la sumisión de sus habitantes. Está el tema del castigo. Los textos bíblicos están repletos de incidentes en los cuales Dios castiga a las personas por su desobediencia. Sin embargo, para los gnósticos, estos castigos no están relacionados con la justicia o la moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se centran en mantener a la gente subyugada, asegurando que no cuestionen el orden establecido. La historia de Job es un ejemplo emblemático. Aquí tenemos a un hombre que lo hace todo correctamente, sigue todas las reglas, pero aún así sufre de manera atroz, perdiendo todo lo que tiene. ¿La razón? Porque al demiurgo, el dios de este mundo, no le importa la justicia. Su prioridad es mantener el control. Y aquí nos adentramos en una reflexión filosófica más profunda. Si el creador de este mundo es imperfecto, entonces el sufrimiento que padecemos no constituye una lección cósmica sobre moralidad. No se trata de hacernos mejores o más devotos. Es una táctica para mantenernos distraídos, sumidos en el dolor y demasiado devastados para percibir la realidad más amplia. Este enfoque revoluciona completamente nuestra percepción de la fe. En lugar de aceptar el sufrimiento como parte del designio divino, los gnósticos proponían una repudiación total del sistema. No aspiraban a la salvación mediante la obediencia o el castigo. Ellos anhelaban la liberación. Si estamos replanteando la naturaleza de Dios basados en estos textos antiguos, entonces debemos reconsiderar una de las figuras más malentendidas en toda la historia religiosa: Satanás. Antes de que saques conclusiones precipitadas, considera esto. ¿Y si Satanás no es la encarnación del mal que nos han enseñado? ¿Y si en realidad es el héroe de esta narrativa? Puede sonar radical, pero esta interpretación tiene raíces más antiguas de lo que podrías imaginar. En las enseñanzas gnósticas, Satanás, o más específicamente Lucifer, se considera de una forma muy distinta. Lucifer no es un ser maligno que busca corromper a la humanidad por mero capricho. Él es visto como el proveedor de sabiduría, iluminación y emancipación. En algunas interpretaciones, esto lo identifica como el auténtico liberador de la humanidad. Regresemos al jardín del Edén. La historia es conocida por todos. Adán y Eva disfrutan del paraíso, donde todo es idílico, con una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aparece la serpiente que persuade a Eva para que pruebe el fruto. Eva accede, Adán le sigue y, en un instante, ambos son desterrados del Edén. Pero aquí surge una reflexión importante. ¿Qué era realmente lo que ofrecía la serpiente? Conocimiento, conciencia, la posibilidad de percibir el mundo en su verdadera esencia. Reflexiona sobre esto. La serpiente no llevó a Eva a un acto trivial. Le otorgó a ella, y por ende a toda la humanidad, la oportunidad de abrir los ojos, de trascender los límites del jardín, de discernir entre el bien y el mal. Ese acto no denota maldad. Representa un obsequio que eleva el nivel de conciencia. Y si el Dios del Antiguo Testamento no deseaba que Adán y Eva accedieran a ese conocimiento, ¿qué revela eso sobre su naturaleza? Aquí es donde los gnósticos vuelven a entrar en la discusión. Ellos sostienen que la serpiente en el jardín no representaba a Satanás de la manera tradicional. Más bien, era un emblema de la resistencia contra el dominio del demiurgo. Al brindar conocimiento, la serpiente entregaba a la humanidad la llave para deshacerse de la ignorancia, precisamente lo que el demiurgo quería perpetuar. De esta forma, Lucifer no era el adversario de los hombres, sino nuestro cómplice, el único que se atrevió a confrontar al falso Dios y ofrecernos la verdad. Este enfoque transforma completamente la narrativa. Lucifer, en vez de ser la encarnación del mal, emerge como un símbolo de claridad. Literalmente, el término Lucifer proviene del latín lucem ferre,
que significa portador de luz. Él es quien nos ilumina, quien reta la autoridad y quien proclama que no estamos obligados a permanecer en la ignorancia. No es necesario resignarse al mundo tal como está. Es crucial entender lo revolucionario de esta idea, tanto entonces como ahora. Si siempre has visto a Dios como la máxima autoridad y a Satanás como el rebelde supremo, este giro conceptual puede parecer un revés total a lo que te han enseñado. Pero esa es precisamente la razón por la cual la iglesia primitiva luchó intensamente por reprimir estos pensamientos gnósticos. Una narrativa donde el insurgente es el héroe y el creador el antagonista resulta ser un relato disruptivo para cualquier estructura basada en la obediencia y el dominio. Pero avancemos un poco más. En ciertos textos gnósticos, Lucifer no solo es un emblema de la insurgencia, él simboliza una comprensión más profunda sobre la esencia del poder y la libertad. El demiurgo anhela la sumisión, desea adeptos que no indagan, que no persiguen el saber, que se someten sin comprender. En contraposición, Lucifer personifica la noción de que el verdadero poder emerge del cuestionamiento a la autoridad, de la búsqueda del conocimiento y de la ruptura con las restricciones impuestas. Este leitmotiv se extiende a través de numerosas leyendas y obras literarias, no solo en escritos gnósticos. Considera relatos como el de Prometeo, el titán que sustrajo el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos. Es sancionado por su desafío, similar a Lucifer, pero se le honra como un héroe porque osó retar a los dioses y brindar a la humanidad algo precioso. El fuego que Prometeo comparte es conocimiento, al igual que el fruto que Lucifer propone en el Edén. Representa el mismo arquetipo, el insurgente que arriesga todo para iluminar a la humanidad. ¿Qué pasa si desafiar la autoridad no es inherentemente malo? ¿Qué pasa si, de hecho, es el sendero hacia la libertad? Si el demiurgo es un dios impostado que se nutre del control, entonces rebelarse contra él no solo es un gesto de desafío, es un acto de emancipación. Y Lucifer, como la representación de esa rebelión, se transforma en un icono de empoderamiento. Alguien que simboliza la idea de que no tenemos que conformarnos con el mundo como es. Podemos indagar el conocimiento, podemos cuestionar las normativas, podemos forjar nuestro propio rumbo. Naturalmente, esta perspectiva ha estado oculta durante siglos. No es casualidad que Lucifer sea retratado como el villano absoluto en los escritos religiosos predominantes. Si detentas el poder, lo último que deseas es que se cuestione tu autoridad, ¿cierto? Pero los gnósticos, junto a muchas otras tradiciones ancestrales, percibieron más allá de esto. Reconocieron que el auténtico poder, la verdadera libertad, provienen de romper con el control y aceptar la verdad, aunque resulte incómoda. Profundicemos en algo todavía más fascinante, la figura de Jesús. Pero no el Jesús al que quizás estás acostumbrado. En la tradición gnóstica, Jesús no solo fue un Salvador enviado para redimir a la humanidad de sus pecados, sino también un mensajero enviado para desvelar la verdad sobre el demiurgo y para ayudarnos a despertar de la ilusión de este mundo. La visión gnóstica de Jesús es tremendamente distinta a la que ofrece el cristianismo tradicional. Según estas enseñanzas, Jesús no vino a reafirmar la autoridad del Dios del Antiguo Testamento. De hecho, vino a contrariarla. No llegó para instruir a la gente a seguir ciegamente las leyes impuestas por el demiurgo. Más bien, ofreció algo mucho más profundo: salvación a través del conocimiento o la gnosis. Y este saber no trataba sobre pecado o normas morales. Era sobre reconocer que el mundo material es una cárcel y que necesitamos liberarnos de ella. Por lo tanto, los gnósticos veían a Jesús no solo como un ícono de fe,
lo consideraban un educador que llegó para despertar a las personas, para mostrarles que el Dios que la mayoría adora no es la cúspide de la bondad y la luz. Jesús vino a decir: observa más allá de lo aparente. El mundo que crees conocer es simplemente una trampa. En muchos escritos gnósticos, como en el Evangelio de Tomás, Jesús no se muestra como alguien centrado en realizar prodigios o predicar sobre pecados y castigos. Más bien, aparece como un educador de saberes velados. Sus parábolas y doctrinas son crípticas, no por ser intrínsecamente complejas, sino porque señalan hacia una realidad más profunda que el demiurgo prefiere ocultar. Jesús a menudo hablaba del reino de Dios, pero para los gnósticos, este reino no era un paraíso terrenal al que se accede después de la muerte. Representaba un despertar espiritual, una dimensión que trasciende el plano material. El Jesús gnóstico no valoraba la sumisión a las normas religiosas. De hecho, frecuentemente se mostraba en contra de ellas. Recuerdan los constantes enfrentamientos de Jesús con los fariseos, las autoridades religiosas de su época. Los gnósticos interpretaban esto no solo como una simple disputa sobre regulaciones. Ellos percibían que Jesús estaba desafiando activamente el sistema de dominación del demiurgo. No vino para reafirmar que la gente siguiera el dogma religioso, vino para emanciparlos de ese yugo. Este concepto se hace aún más evidente en los textos gnósticos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Judas. En este relato, Judas no es el villano tradicional que hemos aprendido a condenar. Es, más bien, el discípulo que verdaderamente comprendió el mensaje de Jesús. Según esta narrativa, lo que se ha llamado traición de Judas no fue un acto malévolo, sino parte de una estrategia para ayudar a Jesús a liberarse de las ataduras del mundo material. Judas era el único que realmente entendía que la misión de Jesús no consistía en sacrificar su vida por los pecados de la humanidad, sino en desvelar la verdad que los liberaría del control del demiurgo. Los gnósticos no interpretaron la muerte de Jesús como un rescate por los pecados humanos. Consideraban su crucifixión como una demostración de que el mundo material y la muerte son meras ilusiones. La resurrección de Jesús no se trataba solo de un acto milagroso para confirmar su divinidad. Era un acto declarativo, mostrando que la mayor herramienta del demiurgo, la muerte, no posee verdadero dominio sobre quienes han alcanzado la gnosis auténtica. Para los gnósticos, el mensaje fundamental de Jesús era de iluminación. No vino a salvar a las personas de sus pecados mediante su crucifixión. Vino a liberarlas de la ignorancia. Sus enseñanzas buscaban despertar a la gente al hecho de que no necesitan someterse a las reglas del demiurgo, que pueden descubrir la verdad divina por sí mismos. Y la crucifixión no era el fin de la historia, sino el inicio del reconocimiento de que la muerte, como todo en este mundo, es parte de la ilusión. Reflexionando desde esta perspectiva, la visión gnóstica sobre Jesús revoluciona completamente la comprensión tradicional. No se enfoca en adherirse a un código de conducta o en cumplir rituales para acceder al cielo. Va sobre superar este mundo, percibiendo más allá del velo que el demiurgo ha dispuesto ante nosotros para reconectarnos con la auténtica esencia divina. Sin embargo, este tipo de pensamiento era exactamente lo que la Iglesia primitiva no podía permitirse propagar. Un Jesús que proclamaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios. Un mensaje que incitaba a las personas a buscar la iluminación en vez de someterse ciegamente. Tales ideas radicales podrían desestabilizar los cimientos mismos de la religión institucionalizada. Por eso estos textos, estos evangelios alternativos, fueron suprimidos, destruidos o declarados heréticos.
El Jesús que promovía la liberación del sistema del demiurgo no coincidía con el Jesús que la iglesia primitiva quería que se siguiera. Ellos requerían un líder que afirmara la autoridad, no alguien que incentivara a la gente a cuestionarla. Si has estado siguiendo, ya habrás notado cómo los gnósticos redefinieron las narrativas sobre Dios, Satanás y Jesús. Pero hay otro protagonista esencial en esta trama cósmica, Sofía. Aunque no es un nombre que se mencione frecuentemente en discusiones religiosas convencionales, en las doctrinas gnósticas es una de las figuras más cruciales. En la teología gnóstica, Sofía se considera una entidad divina, vista a menudo como la personificación de la sabiduría. Ella es parte del ámbito espiritual elevado, distante del mundo material. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Según la cosmogonía gnóstica, ella es realmente la responsable de la creación del demiurgo. Así es, lo has oído correctamente. El demiurgo, la entidad de la que hemos discutido, no emergió de la nada. Fue el resultado de un error de Sofía. No interpretes esto como un acto de maldad o malicia por parte de ella. Fue más bien un incidente fortuito, un evento que ocurrió cuando ella intentó crear algo por su propia iniciativa, sin la orientación de las fuerzas divinas superiores. En su afán de generar vida, Sofía accidentalmente dio origen al demiurgo. Tan pronto como se percató de lo que había hecho, reconoció que había causado un desastre. El demiurgo, convencido de ser la entidad suprema, comenzó a formar el mundo material, el mismo en el que estamos inmersos. Tras este fallo, Sofía no se desentendió. No dejó el mundo a merced del control del demiurgo. De hecho, Sofía se sumerge activamente en el esfuerzo por resolver la situación. Esto es lo que la hace tan intrigante. Ella encarna tanto la causa del conflicto como la fuerza que intenta remediarlo. En ciertos escritos gnósticos se muestra a Sofía compadeciéndose profundamente por la humanidad, abrumada por el dolor que ha generado el mundo creado por su inadvertencia. Sin embargo, no se da por vencida. La trayectoria de Sofía es una narrativa de redención, aunque no en el sentido convencional. Ella no está aquí para sacrificarse o asumir los pecados de la humanidad. Su papel se centra en el despertar. Opera en segundo plano, orientando a la humanidad hacia la gnosis o el conocimiento auténtico. Es como si estuviera enviando señales, intentando despertarnos a la realidad de que existe algo más allá del mundo material, que hemos sido engañados por la ilusión que el demiurgo ha creado. El demiurgo, en su ignorancia y arrogancia, desconoce completamente la existencia de Sofía por encima de él. Él se considera el único Dios, por lo que no imagina que hay una fuerza de sabiduría divina trabajando para minar su dominio. Por su parte, Sofía tiene plena conciencia de la situación. Reconoce al demiurgo como lo que es, un creador imperfecto que gobierna un mundo también imperfecto, y se esfuerza por ayudarnos a liberarnos de su influencia. Uno de los elementos más fascinantes de la historia de Sofía es la idea de que todos llevamos dentro una parte de ella. Los gnósticos sostienen que cada persona posee una chispa de sabiduría divina, un fragmento de Sofía, oculto en lo más profundo de su ser. Es como un tesoro enterrado que, al ser descubierto, podría conducirnos fuera de la oscuridad hacia la verdadera fuente divina. Pero el demiurgo ha hecho todo lo posible por ocultar esa chispa. Ha construido todo este mundo material, este entero sistema de control, para distraernos y evitar que la encontremos. Aquí es donde la función de Sofía se vuelve esencial. Ella es la guía hacia esa chispa oculta. En los textos gnósticos se la presenta a menudo como una figura materna que nutre a la humanidad y la ayuda en su crecimiento hacia la iluminación espiritual.
no es una deidad autoritaria que demanda adoración, sino una presencia sabia y compasiva que busca ayudarnos a despertar. Lo realmente interesante es cómo esto altera completamente la dinámica tradicional de la salvación. Desde la perspectiva gnóstica, la salvación no ocurre simplemente por seguir reglas o ejecutar rituales. Tampoco se trata de creer en un Dios o figura específica. Es sobre descubrir la verdad por uno mismo. Es reconocer la chispa divina dentro de nosotros y darse cuenta de que somos algo más que seres materiales atrapados en un mundo material. Y eso es precisamente lo que representa Sofía. Ella nos dirige hacia esa realidad más profunda. Es la voz que nos anima a mirar más allá de lo aparente, a desafiar lo que hemos aprendido y a explorar realidades más elevadas. En cierto modo, representa lo contrario al demiurgo. Mientras él encarna el dominio, la desinformación y el engaño, Sofía es símbolo de inteligencia, libertad y despertar espiritual. En las enseñanzas ortodoxas se nos dice que el fin del mundo vendrá con el juicio definitivo de Dios, donde los virtuosos serán salvados y los viciosos castigados. Sin embargo, desde una perspectiva gnóstica, el fin del mundo no se asocia con penalidades ni recompensas. Es un momento de liberación, el término del mandato del demiurgo y el inicio del auténtico despertar de la humanidad. En las escrituras gnósticas, el Apocalipsis descrito no es un cataclismo donde el mundo perece. Es más bien la desintegración de la realidad falaz del demiurgo. Es el momento en que la humanidad percibe la ilusión del mundo material y se reconecta con la auténtica fuente divina. El Apocalipsis no es un despliegue de la cólera divina, sino una liberación de las almas humanas del yugo de un creador imperfecto. Los gnósticos postulan que cuando suficientes personas despierten y descubran la chispa divina en su interior, el poder del demiurgo empezará a desmoronarse. Su influencia sobre el mundo material se debilitará, pues su dominio prolongado solo ha sido posible mediante la ignorancia. Cuanto más gente comprenda la verdad, menor será su poder. Y cuando eso ocurra, cuando bastantes de nosotros nos emancipemos, este mundo, tal como lo conocemos, se transformará radicalmente. El libro del Apocalipsis, frecuentemente visto como la profecía suprema sobre el fin de los tiempos, ha sido interpretado de diversas formas. Sin embargo, en un contexto gnóstico, no trata sobre el triunfo del demiurgo ni sobre su juicio final. Se refiere a la caída de este falso dios. Las guerras, el caos y la destrucción son meras representaciones del colapso del sistema del demiurgo bajo el peso de sus propias falacias. Y al asentarse el polvo, no se trata de ascender a un remoto cielo. Se trata de retornar a la verdadera fuente divina, al ámbito de pura luz y conciencia que trasciende esta prisión material. En este marco, el anticristo, usualmente visto como el gran adversario en interpretaciones convencionales, podría ser visto como un retador de la autoridad del demiurgo. Los tiempos del fin no son sobre una última sumisión a un Dios vengativo, sino sobre romper las cadenas de un sistema que ha confinado a la humanidad por demasiado tiempo. Es el conflicto final, no entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué implica esto para nosotros? Los gnósticos sostienen que cada uno de nosotros tiene la capacidad de participar en este despertar. No necesitamos esperar un evento apocalíptico distante para ser libres. Las herramientas para nuestra liberación ya residen dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. A medida que más personas tomen conciencia de esta realidad, el poder del mundo material, el poder del demiurgo, seguirá disminuyendo.
Esta visión de una revolución espiritual es tremendamente poderosa porque sugiere que el fin de los tiempos no es algo que debamos temer, sino algo que debemos anhelar. El fin del mundo no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva realidad. Es el fin de la ilusión. Es el instante en que la humanidad finalmente se libera del ciclo de sufrimiento e ignorancia y se adentra en la verdad de lo que realmente somos. Ahora, si eso no voltea completamente todo lo que te han enseñado, no sé qué lo hará. El apocalipsis gnóstico trata sobre la liberación, no sobre la destrucción. Es sobre la libertad, no sobre el juicio, y es sobre despertar a la realidad de que el mundo material, con todo su sufrimiento, es solo una pequeña parte del panorama más amplio. Cuando comprendemos eso, cuando despertamos a la verdad, podemos comenzar a vivir de manera diferente. Podemos empezar a liberarnos de los sistemas de control que nos han dominado durante tanto tiempo. Y al final, eso es lo que realmente enseñaban los gnósticos, que el poder de despertar reside dentro de cada uno de nosotros. El concepto gnóstico del Apocalipsis se distingue radicalmente de las interpretaciones tradicionales que encontramos en las principales corrientes del cristianismo. En lugar de enfocarse en un final catastrófico del mundo marcado por el fuego y la ira divina, la gnosis ofrece una visión de renacimiento espiritual y despertar consciente. Esta perspectiva sugiere que el verdadero fin no es el término del mundo físico, sino una transición hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y nuestra conexión con lo divino. Dentro de la cosmología gnóstica, el demiurgo es visto como un arquitecto falible del mundo material, una entidad que, aunque poderosa, carece de la omnisciencia y la benevolencia atribuidas al concepto de un Dios supremo. Esta visión contrasta con la idea de un creador infalible y perfecto, proponiendo en cambio que el universo material es producto de un acto imperfecto y que la verdadera esencia divina se encuentra más allá de la creación de este ser. La figura de Sofía, en el contexto gnóstico, es central para entender la posibilidad de redención y conocimiento. Ella no solo personifica la sabiduría, sino que también juega un papel crucial como mediadora entre el mundo material y el reino espiritual. Su historia de caída y redención es paralela a la experiencia humana de despertar del engaño impuesto por el demiurgo, ofreciendo un modelo para nuestra propia búsqueda de la iluminación. El concepto de la chispa divina interior en cada ser humano es fundamental en la gnosis. Esta chispa, o fragmento de la luz divina, ofrece a cada individuo una conexión inherente con lo divino que trasciende las estructuras y limitaciones del mundo material. La realización de esta conexión íntima con lo divino es vista como el camino hacia la verdadera libertad y el fin del dominio del demiurgo. En el ámbito práctico, los gnósticos valoraban el conocimiento, o gnosis, como el medio más elevado de salvación. A diferencia de las doctrinas que promueven la fe ciega o la obediencia a dogmas, la gnosis se centra en la experiencia directa y personal de lo divino, enfatizando un camino espiritual basado en el conocimiento interior y la revelación personal. El papel de Jesús en los textos gnósticos también se transforma. No es solo un redentor que sufre por los pecados de la humanidad, sino un iluminador que revela la verdad oculta sobre el mundo material y ofrece las claves para trascenderlo. Esta interpretación de su misión pone el énfasis en el conocimiento y el despertar personal como los verdaderos objetivos de su enseñanza. Las implicaciones sociales y políticas de la gnosis también son significativas. Al desafiar las estructuras autoritarias y el control impuesto por el demiurgo, los gnósticos adoptaban una postura inherentemente revolucionaria.
Esta perspectiva no solo desafiaba las autoridades religiosas establecidas, sino que también promovía un cambio radical en la percepción individual y colectiva de la autoridad y el poder. Por último, el enfoque gnóstico hacia el fin de los tiempos como un despertar masivo y una liberación de la ilusión sugiere una revolución espiritual más que un evento apocalíptico físico. Esta visión ofrece una esperanza alternativa, que el fin es realmente un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad se reconecte con lo divino y experimente la realidad en su expresión más pura y esclarecedora. Contemplemos un momento antes del amanecer del tiempo y del espacio donde solo reinaba una presencia eterna. Este ser es Dios, el arquitecto supremo de la existencia. Abordemos esta cuestión esencial. ¿Cuál es el origen de la divinidad? Recorramos los siglos para descifrar el principio de todo. Los filósofos de la antigüedad y los sabios de la era moderna han tratado de dilucidar el surgimiento del universo y la perpetuidad de un creador sin principio. Únase a nosotros mientras exploramos misterios que desafían nuestra comprensión y amplían nuestra perspectiva del entorno cósmico. Hasta el final del vídeo, descubramos cómo la interacción entre tiempo, espacio y sustancia apunta a un autor que va más allá de lo imaginable. ¿Qué misterio rodea al universo? ¿Has considerado el principio de Dios? Si alguien lo creó, ¿cómo se originó todo? Hoy superamos los límites de la ciencia y las creencias, ahondando en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. En un tiempo lejano, antes de que existieran las formas o se desarrollara la luz, predominaba una figura omnipresente. Dios, suspendido sobre extensiones envueltas en oscuridad abisal, declaró desde las aguas originarias, conforme a lo narrado en Génesis 1:2, y su mandato reverberó a través de los siglos: que se haga la luz. De inmediato, la claridad emergió, separándose de las sombras, demostrando el vasto poder de Dios. Aún así, subsiste un enigma teológico fundamental. ¿Cuál es el principio de Dios? Antes de la formación del cielo y la tierra, en el vacío completo, Dios preexistía, dominante y singular en su gloria perenne. Desde las sombras invocó la claridad, estableció el orden sobre el desorden y de la confusión originó el equilibrio. Aunque persiste el dilema, ¿de dónde emergió Dios? Algunos postulan que Dios moldeó el planeta hace unos 6.000 años, en una secuencia de 6 días, conforme se relata en Génesis 1:1 a 31. Pero adentrándonos en una cavilación más intensa, cuestionamos el principio de Dios. Además, ¿cómo entender la operación de un ser espiritual en una realidad física? Si concebimos que Dios es el creador del cosmos, entonces, ¿quién creó a Dios? Y así se inicia un ciclo interminable de indagaciones. Claro, aquí tienes una versión reformulada del texto que aborda las mismas ideas, pero con una redacción completamente nueva y la integración de referencias bíblicas. ¿Quién ideó a Dios o quién fue el artífice del Creador? Nuestra búsqueda por respuestas se proyecta hacia lo eterno, retando lo que entendemos por lógico y empujándonos hacia lo inexplorado. Profundizando más, ¿quién podría ser el creador de Dios? Este planteamiento nos introduce a la noción de un Dios que ha sido creado, un concepto que por sí solo es cautivador y pone de relieve una cuestión crítica. Creer en Dios como el iniciador absoluto es vital para interpretar nuestra existencia. No obstante, tal pregunta es provocativa, ya que implica una explicación más racionalizada. La improbabilidad de que algo emerja espontáneamente de la nada. Si aceptamos que de la nada no surge nada, arribamos a una conclusión sorprendente. Debe existir algo o alguien que sea eterno y omnipresente.
Al descartar la posibilidad de que algo pueda originarse de la nada y reconociendo nuestra propia existencia pensante, resulta evidente que alguna entidad ha existido siempre. La noción de una perpetuidad es crucial para desentrañar el enigma de la creación. Nuestro entendimiento del mundo físico a menudo nos lleva a cuestionar la viabilidad de un estado perpetuo, particularmente desde la década de 1930, tras la aceptación generalizada de la teoría del Big Bang. Este modelo revolucionó cómo percibimos el universo, indicando que el cosmos que conocemos es meramente una etapa temporal en una secuencia incesante de acontecimientos cósmicos. Al evaluar las evidencias disponibles, notamos que el universo está en constante evolución, con su energía disminuyendo gradualmente. La segunda ley de la termodinámica, ampliamente reconocida, sugiere que la energía se deteriora con el tiempo. Las estrellas se debilitan y la expansión del universo se acelera, extendiéndose más allá de nuestro alcance. Esto nos lleva a deducir que el mundo físico, tal y como lo percibimos, no puede ser eterno. Entonces nos enfrentamos a una interrogante esencial. Lo que existe de manera eterna debe ser intrínsecamente diferente a lo que observamos en el presente. Según Revelación 1:8, Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo que subraya la idea de una existencia sin principio ni fin, distinta a todo lo concebible en nuestro entorno físico. El origen de todo, el núcleo esencial, debe ser incomprensible para nuestra lógica actual. Este desafío nos incita a profundizar en la naturaleza real de un misterio que excede nuestra realidad física. Admitir que algo o alguien es eterno puede ser complicado. Ofrezco entonces una visión distinta. Todo lo que reconocemos como parte de nuestra realidad contingente, o sea, elementos que potencialmente podrían no existir, son simplemente manifestaciones pasajeras. Incluso las estructuras más robustas, como un peñasco ante nosotros, originalmente eran solo posibilidades en el umbral entre la existencia y la inexistencia. Son elementos perecederos, condenados a la degradación. La verdad es que dichas entidades no pueden sostener su propia existencia. Están vinculadas en una cadena de eventualidades interdependientes, similares a un arreglo en cascada de piezas de dominó. En cierto punto, necesitamos reconocer la presencia de algo primordial, algo que se diferencia radicalmente de lo que intentamos describir. Respecto a Dios, las doctrinas cristianas, judías e islámicas sostienen que Él es eternamente constante. Así, la indagación sobre el origen de Dios, en su definición, resulta irrelevante. Contradecir esto implicaría suponer que todo es creado, llevándonos de vuelta al interrogante original. Los pensadores griegos de la antigüedad también debatieron este tema, lo que llevó a que el Evangelio según Juan se inicie con «Al principio era el Verbo», Juan 1:1. Este versículo nos anima a reflexionar sobre todo lo que proviene de algo eterno y superior, más allá de nuestra capacidad de entendimiento preexistente a cualquier cosa. Los filósofos de la antigua Grecia distinguían entre lo creado y lo que existe autónomamente. Este debate trata de determinar si existe algo o alguien que nunca tuvo un comienzo. Para los fieles cristianos, esa entidad es Dios, siendo esta afirmación central para su doctrina. Plantear ¿quién creó a Dios? Puede parecer adecuado para algunos, pero planteo que en realidad es un cuestionamiento sin fundamento. Para aquellos que creen que el universo es la fuente de todo, surge una cuestión intrigante. ¿Quién creó al creador del universo? Esta problemática frecuentemente desconcierta y es tema de análisis por distintos académicos. En un encuentro con varios expertos en ciencias, un físico cuestionó la doctrina de la Trinidad, en la cual Jesús es reconocido como Dios y ser humano a la vez.
El físico inquirió sobre cómo podría explicarse esto. La respuesta inició con una interrogante sencilla. ¿Qué es la conciencia? Tras una pausa reflexiva y admitiendo su propia incertidumbre acerca del tema, se planteó otra cuestión. ¿Qué es la energía? El físico confesó que, aunque podía medirla, no lograba entender su verdadera esencia. La discusión avanzó. ¿Aceptan la existencia de la conciencia? Se afirmó que sí. ¿Y la energía? Nuevamente, la respuesta fue afirmativa. Se concluyó que es viable creer en aspectos que no comprendemos completamente, lo cual es característico de un pensador crítico. El físico, quien al principio se mostraba reticente a ser confrontado, captó la ironía del momento, ya que estaba por atribuir la misma crítica al otro, por cuestionar la naturaleza de fenómenos como la energía, la luz, la gravedad y la conciencia. Tales misterios podrían ser manifestaciones de Dios. La interrogante sobre quién creó a Dios no es tan enrevesada como puede parecer. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Dios es descrito como un ser eterno y fuera del tiempo. Según explica Keith Ward en Dios, el azar y la necesidad, nada podría haber originado una realidad que trasciende el espacio y el tiempo siendo autosuficiente. Esto señala que Dios se encuentra más allá de conceptos como el inicio y el fin, tal como menciona el Salmo 92, donde Dios es eterno desde antes de la formación del mundo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa, no puede aparecer de la nada. Sin embargo, un ente eterno y atemporal escapa a esta lógica. No requiere una causa para existir. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett han reconocido que si existen verdades eternas, como los números o entidades matemáticas, estas no demandan un origen, pues nunca fueron creadas. El concepto de Dios ilustra precisamente esta idea de un ser eterno y autónomo, una entidad primordial e indispensable. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por consiguiente, no se puede atribuir una causa a Dios, dado que Él se sostiene por sí mismo. Considerar a Dios como el Creador eterno y sin creador del universo, que trasciende cualquier limitación temporal y espacial, hace que cuestionar quién creó al Creador eterno sea tan abstracto como debatir sobre el color del silencio o las dimensiones del vacío. Al indagar quién creó al Creador eterno del cosmos, seguimos un razonamiento que no se ajusta a su naturaleza. Este concepto es clave.
Los cristianos sostienen su creencia en un Dios sin origen, mientras que algunos ateos proponen alternativas como la teoría de un motor de multiversos o un campo cuántico que origina universos espontáneamente. Esto implica que, fundamentalmente, se reconoce que el cosmos fue sin creación. Así, sin importar la perspectiva, se reconoce la existencia de un creador sin origen. Progresamos en la historia desde el comienzo del universo hasta cómo la esencia espiritual de Dios interactúa con lo material, consolidando la creencia universal en un creador sin origen. El desafío, por ende, es comprender cómo este creador se relaciona con nuestra dimensión de tiempo, espacio y materia. Este vínculo entre tiempo, espacio y materia es vital. Deben manifestarse de manera conjunta. Si el espacio existiera sin tiempo, ¿en qué lugar se situaría? Y si existiera materia en el espacio pero sin tiempo, ¿en qué momento estaría? Son elementos indivisibles y coexistentes. Las Escrituras resumen esta doctrina en apenas unas palabras, como se cita en Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el tiempo y el espacio se manifestaron concurrentemente con la materia. Estos tres componentes forman una tríada fundamental. El tiempo comprende el pasado, el presente y el futuro. El espacio se despliega en longitud, anchura y profundidad. La materia existe en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta triple forma fue originada de manera instantánea por un Dios que está más allá de cualquier confinamiento temporal. Si Dios estuviera limitado por el tiempo, no alcanzaría la verdadera divinidad. Estaría dominado por su propia creación. Así como el inventor de una computadora no queda atrapado dentro de su obra, manejando los elementos en una pantalla, así también Dios, el arquitecto del cosmos, no se ve constreñido por lo que ha creado. Él está por encima y existe más allá de nuestro universo. No está afectado por este. Ante el argumento de que una presencia espiritual no puede influir en la materia tangible, surgen preguntas profundas. ¿Cómo se pueden explicar las emociones? El amor, el rencor, la envidia, el celo y el pensamiento lógico. Si nuestro cerebro es simplemente una acumulación aleatoria de componentes químicos que ha evolucionado durante millones de años, ¿cómo podemos estar seguros de nuestros pensamientos o de nuestro sentido ético? Reflexionando sobre la pregunta inicial acerca del origen de Dios, reconocemos que presupone una restricción que Dios no tiene. El Dios que reverencio trasciende el tiempo y el espacio. Aunque intento visualizarlo dentro de mis limitaciones tridimensionales, continúa siendo objeto de mi reverencia. Esto es lo que me atrapa. Está más allá de lo que podemos comprender, y por eso le rindo culto. Esto resuena con las visiones que tuve cuando lo vi surgir entre las colinas, el sagrado del monte con su cayado, lo que demuestra que Dios no está limitado por un lugar o una forma física. La presencia de Dios es ubicua y supera todas las barreras concebibles. En debates sobre cómo surgió Dios, surgió una pregunta crucial. ¿Es posible que Dios haya emergido de la nada? Un matemático rechazó esta noción con argumentos sólidos. Sostener que Dios provino de la nada carece de fundamento. Usemos el razonamiento. La explicación sugerida es que Dios no procede de un lugar específico, ya que no había un espacio existente del que Él pudiera originarse o hacia el cual pudiera desplazarse. Dios no emanó de un lugar y no había un dominio físico donde Él pudiera haber estado inicialmente. Él creó un punto de inicio donde previamente no había nada. Al examinar Génesis 1:1, se ve que Dios formó el universo en el vacío y existía más allá de él. Con el cincel de su determinación y el poder de su omnipotencia, esculpió la creación.
Centellas surgieron y con un gesto de sus dedos las arrojó al vacío, embelleciendo el firmamento con estrellas, sin resistencias, pues no había nadie para contradecirlo. Entonces Dios declaró: «Esto es bueno». Asimismo se atribuyó a Cristo un nombre supremo, de modo que al nombre de Jesús, todo lo que tiene vida deberá inclinarse, ya sea en el cielo, en la tierra o bajo ella, y toda lengua proclamará que Jesús Cristo es Señor, en honor al Dios Padre, conforme se menciona en Filipenses 2:10-11. Cabe destacar que los dilemas sobre el origen de Dios y la esencia de la creación son cuestiones profundas que han intrigado a la humanidad desde siempre. No importa las creencias individuales, hay una certeza: nuestra habilidad para comprender plenamente la verdad acerca de Dios y el universo es limitada. La noción de un creador eterno, que excede las dimensiones de tiempo, espacio y materia, desafía nuestra capacidad intelectual y nos recuerda lo vasto que es lo desconocido. A pesar de las incógnitas que puedan atravesar nuestro pensamiento, puesto que Dios trasciende nuestra comprensión, siempre prevalecerá la evidencia sólida de su existencia, manifiesta en toda la creación. El diseño meticuloso de cada hoja, el inmenso cielo nocturno estrellado y el ciclo impecable de las estaciones demuestran un creador que no solo ideó, sino que mantiene y anima el universo con precisión excepcional. Cada elemento natural, de forma coherente y elocuente, exalta a Dios, invitándonos a reflexionar sobre la magnificencia y el cuidado divino en cada detalle. Espero que esta perspectiva sobre la creación fortalezca nuestra fe y reavive nuestro asombro por el Creador, consolidando nuestra confianza en su constante y amorosa presencia. A lo largo de este camino de descubrimientos, hemos explorado tanto la vastedad del cosmos como la profundidad de nuestras creencias personales. Desde interrogantes sobre el origen de Dios hasta reflexiones sobre la eternidad y la creación, hemos navegado por misterios que desafían nuestro entendimiento y nutren nuestro espíritu. Nuestras meditaciones sobre la interacción entre tiempo, espacio y materia nos han recordado la complejidad y la estética inherente del universo, evidenciando la existencia de un creador que supera todo lo imaginable. En la simplicidad de cada elemento natural, en la majestuosidad de las constelaciones y en el perpetuo ciclo de las estaciones, descubrimos indicios del amor y la sabiduría divinos. Este Creador, eterno y autosuficiente, nos convoca a un viaje de fe, entendimiento y maravilla. Al observar la amplitud del cosmos y la belleza esencial de nuestra existencia, somos invitados a reconocer la influencia divina en todo. Que esta reflexión nos motive a vivir con gratitud y respeto, valorando cada instante como un regalo celestial. Que busquemos una conexión más íntima con el Creador, dejando que su luz oriente nuestros caminos y alumbre nuestros corazones. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que, pese a nuestras limitaciones, formamos parte de un diseño grandioso, mantenidos por un amor eterno y sin condiciones. A medida que avanzamos, que nuestra fe se fortalezca y nuestra comprensión se expanda. Que podamos compartir este camino de hallazgos con otros, llevando luz y esperanza a quienes nos rodean. La noción de un universo finito, con un comienzo específico, ha sido un tema central en muchas discusiones filosóficas y teológicas. La idea del Big Bang, como el momento de creación, sugiere que el universo tuvo un inicio, lo que plantea la cuestión de qué o quién pudo haber provocado este evento. Esta concepción es paralela a las descripciones teístas de un Dios creador que inicia el cosmos, estableciendo un paralelo interesante entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras sagradas. Más allá del origen del universo, las implicaciones de un creador que interviene en la vida cotidiana han sido un tema de debate constante.
¿De qué manera, si es que hay alguna, interviene Dios en los eventos del mundo? Algunos teólogos sugieren que Dios permite que las leyes de la naturaleza operen sin interferencia divina directa, mientras que otros creen en milagros como manifestaciones de la intervención divina. La física cuántica ha introducido conceptos que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible, lo que ha llevado a algunos a considerar cómo estas ideas podrían relacionarse con la omnipotencia de Dios. La naturaleza probabilística de la física cuántica ofrece un marco fascinante para considerar la omnipresencia y la omnisciencia divinas, sugiriendo que Dios podría influir en el mundo sin violar las leyes de la naturaleza conocidas. En el ámbito de la ética, la existencia de un Dios eterno y todopoderoso plantea preguntas significativas sobre la libertad humana y la predestinación. Si Dios conoce y determina todo, ¿cómo se concilia esto con la idea de libre albedrío? Este dilema ha ocupado a teólogos y filósofos durante siglos, y las respuestas varían desde la afirmación del libre albedrío como un regalo divino hasta teorías de determinismo compatible. La belleza y la complejidad de la creación han sido vistas por muchos como una evidencia de la existencia de un creador. La idea del diseño inteligente, que argumenta que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente y no por un proceso no dirigido como la selección natural, sigue siendo un tema de intensa discusión y debate. La exploración espacial y el descubrimiento de exoplanetas han ampliado nuestra comprensión del universo, llevando a preguntas sobre la singularidad de la vida en la Tierra y el papel de Dios en la creación de vida en otros mundos. Estas cuestiones no solo expanden el alcance de la teología, sino que también invitan a reflexionar sobre el propósito de la humanidad en un contexto cósmico más amplio. La idea de la trascendencia de Dios, que está más allá del tiempo y del espacio, ofrece una manera de entender la creación como un acto de expresión divina que continúa a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la creación no fue un evento único, sino un proceso continuo en el que Dios se revela a sí mismo a través del desarrollo del universo y de la humanidad. Finalmente, la relación entre la ciencia y la religión en la comprensión de la creación sigue siendo un campo fértil para el diálogo. Mientras algunos ven la ciencia y la fe como en conflicto, otros encuentran que complementan y enriquecen la comprensión del otro, proporcionando un cuadro más completo de la realidad y del misterio de la existencia. Este enfoque integrador busca armonizar los conocimientos científicos con la sabiduría espiritual, argumentando que ambos son necesarios para captar plenamente la magnitud de la creación, y que, en todas nuestras acciones, reflejemos la gloria y la grandeza del Creador. Gracias por unirse a esta reflexión profunda y significativa. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, iluminando sus senderos y llenando sus vidas de paz y amor. Y hoy, si deseas reencontrarte con nuestro Salvador, Jesucristo, ya sea por haberte desviado de su camino o porque quieras comenzar una nueva ruta hacia la salvación eterna, esta es tu oportunidad. En los comentarios a continuación, declara con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hasta nuestro próximo encuentro. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas
y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas?